¿Alguna vez han sentido un nudo en la garganta tan fuerte que ni un buen trago pasa? Pues prepárense porque hoy en Grandes Polémicas del Bar vamos a entrar en una zona donde hasta los hombres de piedra terminan hechos un mar de lágrimas. Pásenle, busquen un espacio porque hoy vamos a desenterrar los sentimientos de los que nos hacemos los rudos. Y miren, no se hagan, todos sabemos que el fútbol es ese fenómeno paranormal donde personas que no derramaron ni una lágrima cuando Pepe el Toro gritaba ¡Torito!, aquí terminan berreando porque un muchacho de 20 años mandó un penal ahí a la tribuna. Y es que recordaremos esos duelos que parecen sacados de una tragedia griega, despedidas de ídolos que dolieron más que una ruptura amorosa por WhatsApp y alegrías tan brutales que te hicieron abrazar a un desconocido que apestaba a cebolla como si fuera tu hermano de sangre. Y te apuesto mi colección de vasos de cristal cortado a que antes de que termine el programa vas a estar buscando un pañuelo o ya de plano un cacahuatito para pasar el nudo en la garganta, porque es hora de demostrar que el fútbol también llora. Pero bueno, ya estuvo bueno de sentimentalismos de barra. Mejor vamos a ver la fría realidad de los números. Esos resultados que trajeron alegrías de infarto o tragedias que ni con 3 sorbitos se te olvidan. ¿Qué nos traes hoy en los marcadores, Milo? Hay marcadores que curan heridas que el tiempo no puede curar. En el Mundial de 1954, el mundo todavía olía pólvora y cenizas. Alemania era un país destrozado física y moralmente tras la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería tratar ni tener algo que ver con ellos. Sumidos en la culpa y la pobreza, no encontraban razones para levantar su espíritu. Llegó la final en Berna, Suiza. El rival era la Hungría de la leyenda Ferenc Puskás. Los magiares poderosos eran un equipo que no había perdido un solo partido en 4 años y que ya le había metido 8 goles a los alemanes en la fase de grupos. A los pocos minutos de la final, el marcador ya dictaba lo esperado. Hungría triunfaba 2-0. Parecía que el resultado sería definitivo. Pero bajo la lluvia, ocurrió algo que desafió a la lógica y abrazó el sentimiento. Alemania Federal cumplió el milagro con un gol al minuto 84 de Helmut Rahn, dándoles la victoria 3-2. Cuando el árbitro pitó el final, el estadio no solo escuchó la euforia de la gloria, escuchó el llanto de una nación que volvía a nacer. Los alemanes en las gradas y los que escuchaban por radio con sus hogares en ruinas rompieron en lágrimas que no eran solo por obtener la victoria, eran de redención. Por primera vez en 10 años, no eran los villanos de la historia, eran simplemente campeones. Se dice que el muro de Berlín cayó años después, pero que la verdadera reconstrucción de Alemania empezó ese día. El fútbol lloró de alivio porque recordó que, entre tanto horror, todavía era capaz de regalarle un milagro a una nación repudiada por el mundo. A ver, acérquense que esto ya se puso interesante. Miren, ya hablamos de las lágrimas, pero ahora hablemos de cómo la tecnología está intentando que no lloremos por las razones equivocadas, como solemos hacerlo. Si no, no estaríamos aquí. Entremos al ángulo tech. Primero, lo serio. Hoy en día los jugadores parecen astronautas. Esos chalecos que les ven puestos miden 1000 puntos de datos por segundo. Y es que no nada más es para ver cuánto corren y presumirlo en sus historias coquetas de Instagram, sino que monitorean la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si el programa detecta que el corazón está por tirar la toalla, el cuerpo técnico recibe una alerta en su tableta en segundos para evitar tragedias reales. ¿Se acuerdan de Miklos Feger en 2004? Aquella sonrisa justo antes de desplomarse fue una arritmia. Con los sensores actuales, el médico habría recibido una alerta roja mucho antes de que se le borrara la sonrisa. O el caso de Antonio Puerta, el jugador se levantó, caminó al vestidor, jurando que estaba bien y ahí colapsó. La biometría en tiempo real le habría gritado al entrenador, ¡no lo dejes ni moverse! Y la prueba más grande de que esto funciona es Christian Eriksen. Se desplomó enfrente de todo el mundo, pero pudo seguir jugando días después. ¿Por qué? Pues porque ahora tiene colocado un DCIO, desfibrilador cardioversor implantable. O sea, básicamente mudó la tecnología del chaleco dentro de su pecho. Si su corazón intenta ponerse ahí creativo, el dispositivo le mete un estate quieto eléctrico y lo resetea.
Puede sonar parecido a un marcapasos, pero la diferencia es que el marcapasos es como un despertador que te levanta suave por la mañana, mientras que el DSI es como un balde de agua fría con hielos que te lanzan para salvarte la vida. Pero claro, la tecnología es un arma de doble filo, porque así como nos cuida, también es la responsable de que no podamos olvidar nuestras desgracias. ¿Sabías que durante la final de Qatar 2022 Google alcanzó su nivel más alto de tráfico en 25 años? Hubieron 5,000 millones de personas conectadas. Y para rematar ahora tenemos TikTok. Ese algoritmo es un sádico. Un estudio de Oxford dice que ver clips cortos de eventos traumáticos refuerza la memoria negativa. Así que si el algoritmo te muestra el penal fallado de tu equipo cada 3 videos, no es brujería, es la tecnología recordándote que el fútbol también llora y tú con él. Pero bueno, al final la tecnología nos mantiene vivos y cuida nuestro corazón únicamente para que podamos seguir sufriendo por 22 tipos que van atrás de un balón. ¡Qué maravilla!, ¿no? A ver, bájenle al volumen un momentito porque es tiempo de entrar a la sección que hace que a los puristas les dé urticaria. Vamos a revísenlo en el bar. Porque si pensaban que las lágrimas solo eran por reírse de un chiste malo o porque nos rompieron el corazón, es que no se acuerdan de lo que es llorar de puritita frustración. Vámonos a Rusia 2018, final del mundo. Francia contra Croacia, minuto 33. El marcador está 1-1. Croacia le está dando un baile a Francia, los tienen contra las cuerdas. Viene un tiro de esquina para Francia. El balón vuela, Iván Perisic salta para defender y en el aire el balón le pega en la mano. Pero ojo, fue una de esas jugadas que pasan en un parpadeo. El árbitro, Néstor Pitana, no vio nada y ya iba a seguir el juego. Pero ahí entró el VAR. Le avisaron al oído, Pitana hizo la famosa señal de la televisión y se fue a la pantalla. Ustedes no saben lo que fueron esos minutos en el estadio. Era un silencio que pesaba más que una resaca de lunes. Pitaba, iba y venía de la pantalla como quien no quiere aceptar que se equivocó en la declaración de sus impuestos. Los jugadores croatas lo rodeaban con cara de «¡Profe, no nos haga esto!». Y los franceses ya estaban acomodando el balón en el punto penal por si las dudas. En ese momento, el VAR dejó de ser una herramienta y se convirtió en el juez, jurado y verdugo de un país entero. Se sentía en el aire que, si pitaba ese penal, no solo estaba castigando una mano accidental, estaba matando la narrativa del héroe contra el gigante. Así fue. Al final dijo, penal. Griezmann lo cobró, gol de Francia y ahí se acabó el sueño. Croacia se desinfló y medio mundo terminó llorando de impotencia porque sentíamos que el fútbol estaba siendo injusto con el más débil. Pero ¿sabes qué es lo que de verdad te hace llorar hoy? Que con las reglas actuales, ese penal probablemente ni se marcaría. El reglamento ha cambiado tanto que esa mano ahora se considera natural o accidental, por la cercanía y por el salto. O sea, Croacia perdió una final del mundo por una regla que hoy ya no existe. Eso no es nada más polémica, eso es una tragedia griega con shorts y tacos. Por eso decimos que el fútbol también llora, de pura y física rabia por no haber nacido unos años después. Salud por eso y que el VAR nos agarre confesados. Y ahora sí, démosle la bienvenida a Diego Berruecos, que es fotógrafo, es especializado en memoria histórica y política y además, es creador de contenido de su pasión, fútbol y además artista contemporáneo. Así que bienvenido aquí a Grandes Polémicas del VAR. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Dani, muchas gracias por la invitación y por invitarme a este programa. Oye, ¿estás contento con este tema del Mundial? Yo creo que está polémico, ¿no? Como en realidad yo siento que el termómetro perfecto para saber cómo está la gente es cuando uno habla con un taxista. Es correcto. Y los taxistas hoy en día están como muy enojados de lo que está pasando con el Mundial, ¿no? Como obviamente hay un tema de los sobreprecios, pareciera que nos están quitando el fútbol a la gente que siempre fue a los partidos y al estadio. Hoy en día está imposible como ir a un partido. Haciendo justo investigación del 86 y así en los periódicos, antes en Banamex podías comprar como boletos en paquetes de 11, 12 meses y toda la gente podía asistir al Mundial. Podías ver 5, 6, 7 partidos en el Azteca. Creo que hoy en día la gente está muy enojada con los precios como están. Está completamente desproporcionado los costos y yo siento que por eso la gente está un poco enojada con el Mundial, ¿no?
Oye, y justo ahorita que mencionas como este tema de estar con tu investigación, de los mundiales pasados y sobre todo pues a tu profesión, a tu vocación, ¿tú recuerdas algún momento en el que el fútbol mexicano se haya mezclado con política o con identidad nacional, que haya trascendido lo deportivo y que hoy sea parte de la historia? Yo creo que sí. Yo estaba muy chiquito, pero sí me tocó el Mundial del 86. Y en el Mundial del 86, como que México venía del post-temblor del 85, la gente estaba como también otra vez muy enojada y muy molesta. Pareciera que la sociedad civil rebasó la acción gubernamental en términos de ayuda y lo que estaba pasando. Y creo que en la inauguración hay un momento mítico en donde al presentar a Miguel de la Madrid en el partido, pues se escucha una rechifla, ¿no? Y creo que es un momento simbólico bastante poderoso porque pues no había como algo organizado, pensado, planeado. Es como una protesta muy espontánea, muy contundente, muy dura y muy como evidenciándolo ante todo el mundo, ¿no? Y yo creo que investigando justo los mundiales pasados, en la jornada que llevaba pocos años en el 86, como que hay un tono muy crítico a lo que estaba pasando. Y sí hay varias manifestaciones políticas dentro de ese Mundial del 86, que ahora lo comparan y dicen el 86 era una fiesta enorme, ¿no? A comparación con lo que está pasando. El Mundial de ahora nos tocó nada, nos tocaron como 5 partidos aquí, 6 partidos, que no es nada, y la gente está muy enojada por eso. En el 86 todos fueron en México y la fiesta era por todo el país, pero aún así, con esa emoción que había y con lo fiesteros que pueden ser los mexicanos en todo momento, creo que esa rechifla a Miguel de la Madrid está ahí en el como imaginario de todos. No, y que aparte una propuesta muy mexicana, ¿no? O sea, con el estilo que nos caracteriza, claro. Porque si algo nos tiene como sello en el mundo, es justo eso. Claro. Oye, y desde la mirada de Diego, si nos vamos un poquito atrás, ¿tú por qué crees que ciertos momentos, justamente como de llanto en el fútbol, terminan convirtiéndose en símbolos históricos y no solo deportivos? Híjole, yo creo que es una buena pregunta. La última pieza que hice, que tiene que ver mucho con esto, es una serie de todos los penales, no todos, pero de muchos penales fallados de la selección nacional, ¿no? Y hay un momento ahí, pues, como muy conocido entre todos, que estas frases, ¿no? Como el ya merito, como estuvimos a punto de ganar, casi que lo hacemos y terminamos perdiendo. Y yo creo que hay algo en la memoria colectiva que es muy chistoso, porque independientemente de cuánto te guste o no el fútbol, como que pareciera que hay una conexión con los eventos que pasan, ¿no? Los eventos noticiosos, pero los deportivos, como son tan constantes, digamos, ese mundial que es cada 4 años, la gente puede, o no sé si yo lo estoy inventando, pero la gente puede medio revisar su vida en mundiales, ¿no? Sí, claro. Y uno sí, se acuerda sí. en dónde estaba, ¿no? O sea, en el Mundial del 86, cuando fallan 2 penales los mexicanos en Monterrey, como hay un recuerdo de esta como reunión familiar y esta decepción y esta gente juntándose para ver esto. Y yo, pues no sé, tenía 6 años, ¿no? 7 años, muy chiquito, pero aún así me acuerdo, ¿no? Y creo que esta cosa cíclica de los mundiales hace que todos medio nos acordemos, ¿no? Del fracaso del 94 y entonces puede ser que la memoria colectiva, nos guste o no nos guste tanto el fútbol, el evento nos puede ayudar a situarnos en la temporada y acordarnos de otras cosas. Claro, porque aunque no te guste, de repente dices como, ese era cuando lo veíamos en la oficina y que todos llegábamos temprano y lo veíamos. Este fue cuando lo veíamos en la madrugada, entonces teníamos que poner despertador. Y sí es cierto, vas viviendo estos hitos con los mundiales, pero mencionas algo bien padre que es como la memoria colectiva, pero algo que tú has manejado a lo largo de tu trayectoria es la memoria emocional, ¿no? Entonces, ¿tú qué papel crees que juega la fotografía en la construcción justamente de esta memoria emocional del fútbol, ¿no? Especialmente pues en momentos de duelo o de conmoción colectiva. Sí, yo creo que la foto en ese sentido funciona, ¿no? O sea, como que te ayuda medio a disparar ciertas emociones, ¿no? Y como involuntariamente conectas y te acuerdas y haces como ciertas conexiones en tu cabeza solo con ver las imágenes. En esta investigación de los penales fallados, estuve revisando muchos periódicos y estuve buscando como estos rostros mexicanos en la decepción, ¿no? O sea, en el momento en el que falla el tirador,
pues volteas a la grada y ves como esta cara de tristeza, de desolación, muchas veces enojo. En realidad hay algo muy frustrante, ¿no?, con la selección y con sus aficionados que van cada 4 años como con todo el impulso y la emoción de ver un resultado distinto, y pareciera que el resultado es el mismo, ¿no? Y en la pieza hay como una especie de espejo que hace el fracaso deportivo, ¿no?, la falla de los penales, pero también un poco como la falla de proyecto de país, ¿no? Y ahí es en donde se pone, yo creo que un poco más oscuro la cosa, más depresiva, porque en realidad el fútbol no deja de ser un deporte, como dicen, ¿no?, como lo menos importante o lo más importante, lo menos importante, pero las otras noticias, ¿no?, las crisis económicas, muchos momentos trágicos y duros. Por ejemplo, el 94 es como el año clímax, ¿no?, de esa crisis política con el STLN, con el asesinato de Colosio, con el asesinato de Ruiz Massieu, como esa falsa promesa de que vamos a llegar a un primer mundo que no tenía ningún sustento, ¿no?, o sea, que no era real. Creo que ahí es en donde se pone más duro la cosa, más depresiva. Pero no quería deprimirlos aquí. Se pone otra ronda más aquí a la barra. Tú no te preocupes. Exacto. Que aquí, mira, nos sobran tragos, nos sobran. Oye, pero sí, no por nada, pues hay tantos documentales respecto al 94, ¿no? Uh-huh. Que mucho mencionan tanto el ámbito deportivo como el ámbito político y cómo se mezcla esto en una sociedad que justo quiere buscar algo más, o sea, como quien dice, estamos buscando el quinto partido, pero político, ¿no? Exacto. Si lo pudiéramos poner en ese paralelo. Oye, pero a mí lo que me encanta de ti es que además de esta mirada analítica política que tienes, eres súper apasionado del fútbol, ¿no? Y es al grado que pues ya tú te sientas a grabar tu podcast que es sobre este tema. Entonces, quería preguntarte, ¿no? O sea, desde este ámbito de creador de contenido, pero también de aficionado, ¿cómo manejas tú el reto de conectar con pues le vamos a llamar fandom, ¿no? O con esta fanaticada que muchas veces pues busca la pasión inmediata o el debate del momento, cuando pues a lo mejor tú intentas rascarle un poquito más, pues en temas como los que vimos ahorita, ¿no? La política, la identidad, la memoria colectiva. ¿Cómo mezclas pues estas pasiones, no? Bueno, afortunadamente en el podcast Cóctel Pambolero que tengo con estos amigos de hace mucho tiempo, justo nos juntamos como para platicar de eso, como te puedes juntar con cualquiera a ver un partido un miércoles en la noche y medio estar viendo el partido, pero estar platicando. Yo creo que he tenido la suerte de estar con ellos, que también son muy clavados en términos justo como de historia, política, sociología. Y en ese sentido, lo que nos ha gustado mucho es como poder platicar de eso sin caer en esta cosa que cuando pasan los podcasts futboleros son muy técnicos, ¿no? O sea, como es para futboleros, pero que solo les gusta el fútbol técnicamente. Y creo que aquí más bien pues hay un interés como por poder encontrar otras historias que están alrededor del fútbol y poder decir, en el fútbol apasionado y loco y técnico, que está bien, está chido, pero en realidad pues hay muchas más historias que contar. Y con el Mundial creo que justo se acentúa eso, ¿no? O sea, como hay unos encuentros random, ¿no? En los grupos, en la fase de grupos, como que siempre se encuentran ciertos países que a lo mejor tienen una condición política específica en ese año y te da como ese pretexto para poder pensar un poco más allá de lo que pasa en el fútbol. Y el cóctel va un poco de eso. Está padrísimo porque para mí, cada que los escucho, es como si las cámaras que están apuntando hacia la cancha, pues las volteáramos a otro lado. O sea, sí, un momenteo, pero vean todo lo que está detrás de lo que está sucediendo, ¿no? No es nada más lo de aquí, sino hay muchísimo chisme detrás, ¿no? Claro, muchísimo. Claro. Oye, Diego, pues mira, ya puedes relajarte, ya pasó lo peor. Ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas que me tienes que contestar así, sin pensar, lo que te dicte tu corazón. ¿Listo? Venga, 3, 2, 1. ¿Cacahuates o pistaches? Cacahuates. ¿Jugador favorito de la selección? Joaquín del Olmo. ¿Trago favorito? Híjole, está bien difícil. Yo creo que chela. Me encanta. ¿Así fría? ¿Solita? Sí, fría, siempre fría. Perfecto. Oye, ¿y un último consejo que le quieras dar a la gente que quiere dedicarse a lo que tú? Híjole, está bien difícil la foto hoy en día. Yo siento que justo con todo lo que está pasando en las redes sociales y con los teléfonos, como que la foto dejó de ser un poco la foto y empezó a pasar a este medio que tiene más que ver con la inmediatez de la imagen, ¿no? No es que lo estás fotografiando, sino que tan rápido lo estás compartiendo. Y creo que eso le hace un poco de daño a la imagen de fondo. Yo pensaría que hay que ir un poquito más lento,
que hay que tomar fotos más lento y no solo fotos con el teléfono, sino con una cámara fotográfica. Uf, me encanta, porque la magia de la foto es justo la espera de la revelación, ¿no? Exacto. Ay, qué increíble, me encanta. Diego, ¿dónde te pueden seguir? Pues yo creo que lo que más viene al caso es la cuenta del cóctel, que está como @cóctelpambolero, pero también en Instagram estoy como de Berruecos. Perfecto. Diego, de verdad fue todo un placer platicar contigo. Ahorita tú y yo nos quedamos charlando un ratito más porque esto está, mira, jugoso, jugoso. La Cuba cuenta. Sí, aquí, mira, vamos, traemos más pistaches, cacahuates, tamales, si hace falta, chilaquiles verdes remojados. Nosotros ahorita regresamos, vamos a un corte, pero quédense aquí en Grandes Polémicas del Bar. ¿Unos chilaquilitos quieres? Ahorita te pido Súper. una botanita. Voy a traer unas salchichitas, por favor. Ya estamos de regreso y no se me asusten que todavía queda mucho chisme por dar y un par de pañuelos que gastar. Espero que hayan aprovechado el corte para ir por otra ronda porque vamos a hablar de cuando el llanto no es de alegría sino de miedo. Vamos a conocer la sombra de los hooligans, esos que confundieron la pasión con la guerra y que mancharon el fútbol para siempre. Adelante, Val, cuéntanos esa historia que ojalá nunca hubiera existido. En el Mundial de 1986 sucedió un encuentro entre hooligans y barras bravas que trascendió el fútbol. En el Estadio Azteca se enfrentaron Inglaterra y Argentina para los cuartos de final. Se jugaba mucho más que la clasificación. Había una herida histórica que inyectó pasión al encuentro por si hiciera falta. Apenas 4 años atrás, los dos países atravesaron un episodio bélico. Un pleito por las Islas Malvinas. Falklands, como le llaman los ingleses, que dejó los ánimos bastante encendidos, especialmente los ánimos argentinos. Las aficiones de ambos equipos se caracterizan por una desbordante pasión que raya en la agresividad y el país anfitrión lo sabía. Inglaterra había jugado sus primeros partidos en la ciudad de Monterrey, donde los hooligans causaron destrozos en el estadio y bares de la ciudad. Los barrabravas argentinos los esperaban en la Ciudad de México y planearon una emboscada previa al partido en el Azteca. Contaban con el apoyo de exiliados argentinos que conocían perfectamente la ciudad y un grupo de escoceses, principalmente del Celtic de Glasgow, enemigos de los ingleses, que les proporcionaron información sobre los hooligans. La emboscada sucedió en el Ángel de la Independencia, donde los argentinos robaron banderas de los hooligans que mostraron como presea durante el partido en el Azteca. El partido no dejó nada a deber. Nos regaló 2 de los goles más memorables de la historia del fútbol. La mano de Dios y el gol del siglo, ambos firmados por Maradona, quien junto con la selección albiceleste reivindicaron al menos por ese día el honor argentino frente a Inglaterra, ganando 2-1 y eliminándolos del Mundial. Fuera de las canchas, los barrabravas buscaron reivindicar también ese orgullo, mientras que los hooligans buscaban recuperar sus banderas, y la pelea se salió de control. La policía no podía contener las agresiones entre ambas barras y dicen los rumores que hicieron uso de un as bajo la manga. Sumaron a las filas de la policía a habitantes de Tepito, pues al parecer solo ellos tuvieron la capacidad de apaciguar la situación. El barrio de Tepito ya había sido partícipe para este juego de cuartos de final, pues ahí fueron comprados los uniformes que la selección argentina usó ese día. De hecho, recientemente se subastó en casi $10 millones la playera que usó Maradona, manufacturada en el barrio del centro de la ciudad. Este encuentro y el mismo Mundial de 1986 nos recuerdan que la pasión por el fútbol rebasa todo tipo de frontera y que el fútbol también es política y también es cultura. A ver, ¿cómo ya se armó la campal de sentimientos? Vamos a la sección donde repartimos justicia. Pero ya saben, aquí no calificamos faltas de esas que se quitan con spray frío o así. Aquí calificamos qué tanto nos rompieron el corazón o nos hicieron perder la cordura en un mundial. Saquen los pañuelos porque esto va a doler. Primero, James Rodríguez en Brasil 2014. El niño de oro que nos puso a bailar a todos y que parecía destinado a lo más alto de la gloria. Colombia entera y medio mundo con ellos lloraba de felicidad con sus golazos de antología que parecían pintados al óleo. Pero cuando Brasil los eliminó en cuartos, la alegría se volvió un nudo en la garganta. Ver a James llorando desconsolado, con esa fragilidad absoluta, mientras los mismos brasileños que lo eliminaron intentaban calmarlo. Ay, no, fue como ver a un niño perder su juguete favorito frente a una audiencia global.
Fue el momento en que el fútbol nos recordó que el talento no siempre alcanza para ganarle al destino. Por darnos esa montaña rusa de emociones, hacernos creer en milagros imposibles y luego dejarnos con el corazón roto en 1000 pedazos en plena transmisión nacional, tarjeta amarilla. Y miren, no es roja porque James nos dio los mejores goles del torneo, pero esa llorada nos dolió más que un visto en WhatsApp. Pero lo más gacho se lo llevó Corea del Sur en Qatar 2022. Estos chavos lloraban desconsolados cuando quedaron fuera y nosotros desde la comodidad de nuestra casa decíamos, ¡ay, qué apasionados son! Pero no, el trasfondo es mucho más oscuro. Miren, verán, en Corea del Sur el servicio militar es obligatorio para todos los hombres y dura casi 2 años. La única forma de salvarte es logrando una hazaña deportiva histórica, como ganar una medalla olímpica o llegar a las semifinales del Mundial. Así que cuando pitaron el final, pues esos jugadores no solo estaban llorando por un partido perdido o por quedar fuera de la Copa, estaban llorando porque sabían que en ese preciso instante se les escapaba la última oportunidad de salvar su carrera profesional. Imagínate estar en el mejor momento de tu vida, jugando en las ligas más importantes de Europa y que de pronto tengas que colgar los tacos y cambiarlos por un uniforme militar, cargar un fusil y marchar bajo una disciplina súper rígida por 2 años. No, a esa edad, ese tiempo fuera de las canchas es básicamente pues un retiro prematuro y forzoso también, del que pocos regresan igual. Es ver cómo tu sueño se desvanece por un reglamento civil mientras todo el mundo te observa por televisión sin entender tu verdadera tragedia. Por esa presión inhumana que convierte un simple juego en una sentencia de por vida y por hacernos partícipes de un drama que va más allá del césped. Tarjeta roja directita, claro que sí. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? Fue muy suavecita, me faltó mano dura. ¿Ustedes qué hubieran hecho si se hubieran tenido que ir al servicio militar 2 años? Bueno, señores, se acabó lo que se vendía, los pañuelos ya están empapados y hoy nos quedó claro que el fútbol no son solo números, es esa cosa extraña que nos hace vulnerables y nos une en el dolor cuando menos lo esperamos. Y para muestra, el festejo de hoy. Vámonos a Sudáfrica 2010, minuto 116. Andrés Iniesta anota el gol que le da su primer mundial a España. Cualquiera se hubiera vuelto loco, pero Andrés, en medio del grito de millones, decidió que el mundo entero tenía que recordar a alguien más. Se quitó la playera y ahí estaba, Dani Jarque, siempre con nosotros. Dani era su amigo, el capitán del Español que había fallecido 1 año antes por un infarto. Este gesto nos enseñó que incluso en el momento de mayor gloria personal hay espacio para el duelo y la lealtad. Ese día el fútbol lloró de alegría por la copa, pero también lloró por un compañero que no llegó a verla. Así que si alguien les dice que el fútbol solo es un juego, invítenle un traguito y enséñenles esa playera blanca escrita a mano, porque claramente no entienden la vibra. Gracias por acompañarme en otra ronda de Grandes Polémicas del Bar. El trago de hoy es un juguito de arándano para rehidratarnos después de tanta lágrima, ¿no? Así que salud por Dani, por Andrés y que todos los que vemos el fútbol en nuestras venas también disfrutemos con esta transmisión. Nos vemos a la próxima.